Hola chicos, bienvenidos a una nueva clase de Quimicasa. Estudiamos química en casa. En esta oportunidad vamos a estudiar los alquenos. Bien. Los alquenos son hidrocarburos insaturados. ¿Por qué insaturados? Porque el enlace carbono-carbono ahora va a ser un enlace doble, ¿sí? Y el carbono va a estar unido a otros dos elementos que va a ser hidrógeno. Bien, la fórmula general de los alquenos es carbono N, hidrógeno 2N. Es exactamente la misma fórmula que la de los ciclos alcanos. Por eso decíamos que estos son isómeros funcionales entre sí. Bien, veamos qué pasa. El alqueno de menor átomos de carbono que existe es el eteno. El carbono unido con otro carbono. CH2 unido a un CH2 con un doble enlace. Fíjense que yo dije eteno. ¿Por qué? Porque los alquenos ahora van a cambiar el nombre con respecto a los alcanos. Su terminación va a ser eno. Bien, entonces, con dos átomos de carbono vamos a obtener el eteno. Eteno. Con tres carbonos vamos a obtener el propeno. Bien. En este caso del propeno no hace falta indicar en qué lugar está el doble enlace porque sería lo mismo que lo ponga entre estos dos o si los pongo entre estos dos. Bien, ¿qué ocurre cuando tengo tres carbonos? Bueno, en este caso vamos a obtener el buteno. Bien, pero ¿qué ocurre? Tengo que indicar ahora en dónde está el doble enlace. ¿Por qué? Porque este doble enlace puede estar en esta posición, ¿sí? Entonces, si yo lo coloco en el primer carbono, tengo que indicar que está en el primer carbono y voy a decir un buteno. Ese 1 hace referencia al lugar en donde está el doble enlace. Bien, ahora puede ocurrir que esté entre el carbono 2 y el carbono 3. Cuando esté entre el carbono 2 y el carbono 3, va a ser el 2-buteno, pero ya vamos a ver más adelante que esto presenta isomería, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que tener en cuenta una cosita. Si yo lo hago al doble enlace entre estos dos carbonos, entonces tendría carbono, doble enlace carbono, y tengo que tener en cuenta, si los grupos metilos están del mismo lado, ¿sí? O si están de distinto lado. Acá vamos a poner un CH3 y al otro lo vamos a poner para abajo. H, H. Bien, cuando los grupos metilos estén del mismo lado, se va a llamar cis. Y cuando estén del lado contrario, se va a llamar trans. Y ahora sí, indicamos que en el 2 tenemos el, vamos a borrar las comillas, cis 2-buteno. Y este sería el trans 2-buteno. Bien, veamos estos ejemplos. En el primero vamos a escribir el nombre de este alqueno y en el segundo caso vamos a escribir la estructura. Bien, para escribir el nombre dijimos que teníamos que elegir la cadena más larga que contenga al doble enlace. Entonces podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Que sería lo mismo que tomar la 7 para acá. Bien, ¿cuál de las dos vamos a elegir? Tenemos que buscar la que tenga mayor número de sustituyentes. Si yo tomo esta como cadena principal, voy a tener como sustituyente este grupito de acá, que sería un isopropil, y este de acá, que es un metil. Bien, y si yo tomo esta cadena así horizontal, voy a tener un sustituyente acá, otro sustituyente acá y otro sustituyente acá. O sea que de esta manera tengo el mayor número de sustituyentes. La cadena estamos viendo que contiene al doble enlace. Esta sería la cadena principal. Ahora vamos a enumerar esta cadena. Dijimos que un doble enlace tiene prioridad frente a un sustituyente, ¿sí? Nos fijemos que si yo empiezo desde este extremo, 1, 2, el doble enlace está más próximo que si comienzo de este extremo. Por lo tanto, voy a empezar a enumerarla desde acá.
1, 2, carbono 3, el 4, este sería el 5, el 6 y el 7. Bien, nos fijemos que entonces tenemos en el 3 un grupo metil, en el 6 otro grupo metil y en el 5 un grupo etil, ¿sí? Por lo tanto, dijimos que esto sería dimetil, ¿sí? Considerando que el di no se tiene en cuenta para el orden alfabético. Entonces, la M de metil y la E de etil. ¿Quién está primero? El etil. Entonces, el etil está en el carbono 5, vamos a decir 5 etil. Ahora, en el 3 y en el 6 tenemos el metil, vamos a decir 3,6, como son 2, vamos a decir dimetil. Bien, y tengo que indicar en qué carbono está el doble enlace. Fíjense que está en el carbono 2, ¿sí? Acá un error muy común es que ponen que está en el 3, no. El carbono 1, carbono 2 y ahí está el doble enlace. Entonces, porque es de izquierda a derecha. Entonces indico 2 y ahora mi cadena es de 7 carbonos, ¿sí? Como estamos en alquenos, la terminación va a ser eno. Entonces voy a decir 2 eteno. Bien, y ahí quedaría nombrado el compuesto. En este caso, tengo que escribir la estructura, es un poco más fácil. Octeno viene de 8. Entonces, escribimos 8 carbonos a lo largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo sé que todos van a tener enlace simple, menos el carbono 4, que va a tener un doble enlace, ¿sí? Entonces, supongamos que empezamos desde acá. 1, 2, 3, 4. Este es el carbono 4. Ahí ubicamos un doble enlace para que sea 4 octeno, ¿sí? Todos los demás van a estar unidos por simples enlaces. Veamos ahora que en el carbono 6 tengo que ubicar un cloro. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ubicamos acá un cloro. En el carbono 3 tengo que poner 2 veces el metil. Entonces, 1, 2, 3, ponemos un metil para arriba y ponemos un metil para abajo. Listo, ya estarían ubicados todos los sustituyentes. Completamos ahora con hidrógeno de tal manera que el carbono quede con sus 4 uniones. Acá tiene una sola unión, por lo tanto tengo que completar con 3 hidrógenos. Acá tiene 2 uniones, completamos con 2 hidrógenos. Acá tiene las 4 uniones, no se pone nada. En este carbono de acá vemos que tiene 1, 2, 3, ponemos un hidrógeno. Este tiene 1, 2, 3, ponemos un hidrógeno. Este carbono de acá también tiene 3 uniones, ponemos un hidrógeno. Este carbono le ponemos 2 hidrógenos porque tiene 2 uniones. Y el último tiene una sola unión, se pone CH3. De esta manera queda escrita la fórmula del 6-cloro 3,3-dimetil 4-octeno. Bien, los alquenos también tienen isomería, ¿sí? Tienen isómeros de cadena, por ejemplo, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 y en el primer carbono tengo el doble enlace, o sea que sería el 1-penteno. Bien, pero puedo modificar el largo de la cadena sacando uno de los grupitos y poniéndolo como sustituyente, que sería en este caso, en donde tendría 1, 2, 3, en el 3 tendría el grupo metil, o sea 3-metil, y en el 2, en el carbono 1 el doble enlace, entonces 3-metil, como tiene 4 carbonos, mi cadena principal sería un buteno. Bien, ¿por qué son isómeros de cadena? Porque a pesar de que se modificó la longitud de la cadena, los dos responden a la misma fórmula molecular que sería carbono N, hidrógeno 2N. Veamos en este caso. Tengo en total 5 carbonos, ¿sí? O sea que sería carbono 5, hidrógeno tendría que tener 2 por 5, 10. Corroboremos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3, 10 hidrógenos. Veamos en este caso, también tengo 5 carbonos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrógenos, tengo 2, 3, 4, 4 más 3, 7, más 3, 10, ¿sí? Responden a la misma fórmula molecular, pero
presentan diferente estructura debido a que se modifica el largo de la cadena principal. Otro tipo de isómeros que presentan son los isómeros de posición. ¿Sí? Miremos en este caso qué es lo que ocurre. Las dos cadenas tienen la misma longitud, pero el sustituyente cambia de posición. En este caso yo tendría el 1, 2, 3 metil. En el carbono 1 tengo el doble enlace, entonces voy a poner un. Y como mi cadena principal tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, sería un penteno. ¿Sí? El 1 hace referencia a la posición del doble enlace. En este caso, mi grupo sustituyente no va a estar en el carbono 3, sino que va a estar en el carbono 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser 4 metil, ¿sí? 4 metil, un penteno. De igual manera, responden los dos a la misma fórmula molecular. Lo que está cambiando es la posición del sustituyente. Ahora también puede ocurrir que lo que cambie de posición no sea el sustituyente, sino el doble enlace. Fíjense que acá tenemos el doble enlace en el primer carbono, por lo tanto sería el un penteno. ¿Sí? Y en este compuesto de acá, lo que está cambiando de posición es el doble enlace, que antes estaba en el carbono 1, ahora está en el carbono 2. Por lo tanto, sería el 2-penteno. ¿Sí? Estos serían los isómeros de posición. Otro tipo de isomería que vamos a estudiar en los alquenos es la isomería geométrica, ¿sí? Esta isomería surge como consecuencia de una rigidez en el doble enlace, en donde voy a tener en cuenta la disposición de los sustituyentes alrededor de los carbonos del doble enlace. Bien, esta isomería entonces se va a referir a las posiciones relativas de los sustituyentes más importantes. Tengo que tener en cuenta acá que los hidrógenos no son considerados sustituyentes. Además, si el carbono tiene, si un carbono, el doble enlace, tiene dos sustituyentes iguales o dos hidrógenos, no va a presentar isomería geométrica. Bien, y también tengo que tener en cuenta que la prioridad del sustituyente aumenta con el peso molecular, ¿sí? O al número atómico del primer elemento unido al carbono del doble enlace. Entonces, analicemos los casos. En el primer caso yo tengo este compuesto, me centro en los dos carbonos del doble enlace, que son estos dos. Tengo un carbono unido por doble enlace a otro carbono, ¿sí? El primer carbono está unido a dos hidrógenos. Hidrógeno, hidrógeno. Bien, el segundo carbono está unido por un lado al hidrógeno y por otro lado al CH3. Puedo decir que este compuesto no presenta isomería cis-trans. ¿Por qué? Porque rompe la regla que dice que los hidrógenos no son considerados sustituyentes, ¿sí? Vemos que acá este carbono está unido a dos hidrógenos, además, por lo tanto, este no presenta isomería geométrica. Bien, ¿cómo se va a llamar? Simplemente indico la posición, tengo el doble enlace en el primer carbono, entonces voy a decir un propeno. Listo, vamos al siguiente. En el siguiente me centro en los dos carbonos que están unidos al doble enlace, pongo carbono, doble enlace, carbono. El carbono de la izquierda está unido por un lado al hidrógeno y por otro lado está unido al CH3. El carbono de la derecha está unido al CH3 y al CH3. Bien, este compuesto tampoco presenta isomería geométrica. ¿Por qué? Porque dijimos que si uno de los carbonos tiene dos grupos iguales unidos, no va a presentar geometría. ¿Cómo lo vamos a llamar en este caso? Bueno, vamos a enumerar desde izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque el doble enlace estaría en el segundo carbono. Si enumero de este lado, también está en el segundo carbono, pero acá además tengo un sustituyente. Entonces este sería el carbono 1, este el 2, este el 3 y este el 4. Entonces voy a decir que en el 2 tengo el grupo metil, va a ser 2-metil,
2-metil. Y en el 2 también tengo el doble enlace. Entonces 2, 1, 2, 3, 4. Buteno. ¿Sí? No se va a nombrar con cis y trans porque no tienen geometría en estos dos casos. Vamos a ver los otros dos casos. Bien, veamos en estos dos casos lo que sucede. Me centro en los carbonos del doble enlace. Ponemos carbono, doble enlace, carbono. ¿Sí? Este carbono está unido al hidrógeno y al grupo CH3. O sea, al hidrógeno y al CH3. ¿Sí? Y este carbono de igual manera está unido al hidrógeno y al CH3. Bien, acá vemos que cada carbono está unido a dos elementos diferentes entre sí. Por lo tanto, este sí va a presentar geometría. Bien, de la manera en que yo lo escribí acá, en donde los grupos prioritarios, los que a mí me importan, están del mismo lado, se va a llamar cis, ¿sí? Entonces, este va a ser, en el carbono 2 tenemos el doble enlace, entonces va a ser el cis 2, y como tiene 4 carbonos, 2-buteno. Bien, ¿cuál sería el trans? Bueno, el trans va a resultar simplemente de poner uno de los grupos prioritarios del lado contrario. Es decir, vamos a poner carbono, doble enlace carbono, hidrógeno, CH3, y este CH3, en vez de ponerlo acá abajo, lo vamos a poner cruzado, arriba. Entonces, cuando estén así cruzados, van a ser de geometría trans. Este se va a llamar trans 2-buteno. Bien, veamos el último caso. En el último caso me centro en los dos carbonos en donde está el doble enlace. Es este de acá. Entonces ponemos carbono, doble enlace, carbono. Bien, ¿qué vemos acá? ¿Sí? Que este carbono está unido al hidrógeno por un lado y al grupo CH3 por otro. Hidrógeno por un lado, CH3 por otro. Hasta acá vamos bien porque está unido a dos grupos diferentes. Veamos el siguiente carbono. Está unido por un lado al CH3 y por otro lado al CH2CH3. Bien, por un lado está unido al CH3 y por otro lado al CH2CH3. ¿Qué ocurre acá? ¿Presenta geometría, isomería geométrica? Sí presenta. Bien, ¿cómo lo voy a nombrar? Tengo que tener en cuenta en este caso que este carbono cumple con las reglas porque está unido a dos grupos diferentes. Ahora, ¿cuál es el grupo prioritario acá? ¿El CH3 o el CH2CH3? Bien, este va a ser mi grupo prioritario, ¿sí? El de mayor masa. Por lo tanto, este carbono tiene como prioridad este grupo. Dijimos que los hidrógenos no participan. Acá mi grupo prioritario es este. ¿Qué ocurre acá? Los dos grupos prioritarios están del mismo lado. Por lo tanto, va a tener una geometría cis, ¿sí? Si estuvieran del lado diferente, su geometría sería trans. Entonces, en este lado va a ser cis. Cis. Y ahora lo vamos a nombrar. Yo veo que el doble enlace está en el segundo carbono y en el tercer carbono tengo el grupo metil. Entonces voy a decir cis 3-metil, ¿sí? Cis 3-metil, 2, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces, 2-penteno. Bien, puede ocurrir que yo lo escriba al revés, ¿sí? A este grupito lo pongamos arriba y a este lo ponemos abajo. En ese caso, lo vamos a hacer acá abajo, nos va a quedar el carbono, como está, y este carbono va a estar unido por arriba al CH2CH3 y por debajo al CH3. Da igual que lo que se invierta sea esto, ¿sí? Puedo invertir acá o acá. La cuestión es que los grupos prioritarios estén cruzados. Cuando estén cruzados se van a llamar trans. Entonces sería el trans y lo mismo que acá. Trans 3-metil, 2-penteno. Muy bien, chicos, con esto terminamos la nomenclatura de los alquenos. Ahora en el próximo video vamos a ver alquinos.